Hola amigos emprendedores, encantado de estar con ustedes en este taller, seminario, en fin, no sé cómo llamarlo, en el cual quiero hablaros de un tema que considero particularmente importante, y más en este momento en el que estáis en ese proceso de diseño de vuestro modelo de negocio, en ese proceso de planificación de las diferentes variables de la gestión de vuestro negocio. Y bueno, pues creo que es el momento oportuno. En vuestro material, en las tips que estáis leyendo, probablemente en charlas y en conversaciones que estáis teniendo con muchos de los expertos que participan en nuestro programa, evidentemente estáis tocando estos temas de los que voy a hablar, pero a mí me gusta hacerlo desde un punto de vista un poquito más de mayor enjundia, de mayor profundidad y sobre todo con un espíritu más inquisidor, si cabe, ¿no? En relación a lo que significa para un emprendedor y para una empresa el gozar de una buena reputación y el que esa reputación genere confianza en el cliente. Por lo tanto, vamos a hablar de dos aspectos importantes y, y me gustaría introducir el tema diciendo que evidentemente si hay algo que tiene una importancia determinante y una influencia determinante en la caja registradora de tu negocio, va a ser precisamente lo que el cliente piense de ti. Las percepciones, las opiniones, los puntos de vista que el cliente almacena de ti. Y que además se va creando desde el primer momento, desde que entra en contacto contigo, desde el momento en que te conoce. Y cuando hablo de ti, me refiero a ti, a tu empresa, a tu producto, a tu servicio, a tu equipo, me refiero a todo aquello que de alguna forma se manifiesta a ojos del cliente de parte de tu empresa, de parte de tu organización. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante entender que para que un cliente nos compre tiene que tener una buena opinión de nosotros. ¿De acuerdo? Tiene que tener una buena percepción de lo que nuestra oferta, de lo que nuestra organización representa. Y aparte de eso, tenemos que tener la capacidad, digamos, de generar confianza en el cliente. La confianza es una de las variables fundamentales sobre las cuales se está hablando mucho en el marketing actual, porque evidentemente, digamos, aquellas empresas, aquellas organizaciones que son capaces de crear un ecosistema de confianza con sus clientes son aquellas que salen adelante. Así que de esos dos temas vamos a hablar. Esta charla se divide un poco en dos partes. Una parte en la que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la reputación de la empresa, con el posicionamiento de la empresa, y luego vamos a hablar de la confianza, de qué significa esto de ecosistema de confianza y cómo lo podemos poner en marcha, con qué herramientas podemos contar para ello. Bien, en principio vamos a intentar analizar una serie de conceptos que están interrelacionados, que tienen un significado paralelo, pues muy parecido, pero que creo que vale la pena que los estudiemos y los analicemos antes de entrar en materia. El primer término al que me quiero referir es el término de reputación. Reputación significa opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona, un animal o una cosa. Se relaciona normalmente con valores, con conceptos, con ideas. El fulanito tal tiene que es, pues no lo sé, un fontanero, un electricista, un programador informático, es alguien que realmente tiene reputación de ser una persona eficaz, de ser una persona con una capacidad de respuesta rápida e inmediata a sus clientes. Eso es una reputación, es decir, el valor por el cual una persona o una empresa o una organización es más o menos conocida o identificada. Otro aspecto importante, otro término importante, que ya viene del mundo de la psicología, que es el de la personalidad. Es decir, la personalidad se definiría como el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de los demás. ¿Vale? Bueno, esto hace de alguna forma es una visión, podríamos decir, con enfoque a la persona, por eso se llama personalidad, y básicamente de lo que se trata es de inferir qué proyecta esa persona con esas características, con esos atributos que proyecta en los demás. Luego viene el concepto de fama. Fama es un concepto, bueno, pues interesante, porque de alguna forma la fama tendría, desde mi punto de vista, dos acepciones. Es decir, para que una persona sea famosa tiene que ser conocida, pero esa fama también tiene que llenarse de contenido. ¿Por qué es conocida esa persona? ¿Por qué razón es conocida? ¿Por qué la gente habla de ella? ¿De acuerdo? Ese es el concepto de fama. Y luego está el posicionamiento, que es el término marketingiano por excelencia, el término que de alguna forma me gusta utilizar y que es un poco el compendio de los otros tres que hemos visto hasta ahora. Es decir, posicionamiento es la imagen que una empresa, que una organización
un producto, que un servicio o incluso que una persona ocupa en la mente del consumidor. Por lo tanto, se construye evidentemente a partir de percepciones que el cliente se va generando, va creando a lo largo del tiempo a medida que va teniendo contacto con una oferta determinada, con una marca determinada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también de alguna forma el posicionamiento se fija por defecto en relación a lo que pueden ser las marcas de nuestros competidores. ¿De acuerdo? De tal manera que, puestos a tomar partido por algunos de estos términos y desde un punto de vista de gestión, hablaremos en lo sucesivo de posicionamiento. La notoriedad es la variable cuantitativa del posicionamiento, es decir, no vale decir soy conocido por eh, las razones que sean, por los valores que sean, por los atributos que sean, pero lo importante también es saber cuántas personas me conocen. Evidentemente, el posicionamiento para ser eficaz tiene que ser notorio, tiene que ser reconocido por un mínimo de la población. No digo que todos tengamos que aspirar a tener la notoriedad de Coca-Cola, que ronda el 99% del mundo entero, ¿no? Sino que de alguna forma tenemos que ser capaces de llegar y de ser reconocidos y conocidos por aquel grupo objetivo, por aquel segmento de mercado al cual queremos llegar. Eso como mínimo, ¿de acuerdo? Entonces la notoriedad es el valor cuantitativo o es el reflejo cuantitativo del posicionamiento. Bien, ¿cómo se construye un posicionamiento? Pues se construye en base a conceptos, a valores, a atributos, ¿no? De alguna forma son ideas, conceptos más o menos abstractos o más o menos concretos sobre los cuales los clientes fijan sus puntos de vista respecto a las empresas y respecto a las ofertas con las que tienen contacto. Pero claro, esto lo hace a través de las percepciones de los individuos. Por eso, entre otras cosas, se dice que no hay un cliente igual a otro. ¿Por qué? Porque las percepciones de los individuos tampoco son iguales en todos los casos. De tal manera que cuando hablamos de percepciones estamos hablando de precisamente un aspecto quizás de los más delicados y de los más críticos dentro de lo que es el concepto de posicionamiento. Es una percepción, ¿de acuerdo? Y como toda percepción es de alguna manera subjetiva. Bien, yo diría que la reputación o el posicionamiento de alguna forma es algo consustancial con la existencia. Es decir, las cosas en general, las personas en general, los animales en general, se labran un posicionamiento. Y cuando nos hablan de un león, probablemente, pues, fíjense ustedes en esta fotografía que es maravillosa, de un animal de una belleza extraordinaria, con una mirada que escruta el horizonte con astucia, con cierta fiereza, desde luego con una elegancia que destaca sobre los demás. Y bueno, pues sabemos de lo que es capaz un león, ¿no? Por su fuerza, por su agilidad, por su capacidad de caza, etcétera, ¿no? Bien, todos estos atributos que damos al león nos han conducido a que el concepto de rey de la selva sea el concepto que realmente condensa todo este posicionamiento, este conjunto de atributos que le damos al león, ¿no? El rey de la selva. Bueno, fíjense toda la mitología que crece día a día en torno al concepto del rey, ¿no? El rey león. Bueno, es evidente que como percepción, como opinión, como punto de vista, tiene sus puntos débiles, porque cuando un león ve aparecer a un animal como este que tienen ustedes delante, un elefante, pues normalmente lo que hace es poner pies en polvorosa, ¿no? Cuando un rey pone pies en polvorosa ante un rival, ante otro animal de otra naturaleza, pues ponen, digamos, en duda su condición de rey, ¿no? El elefante es conocido por su memoria, es conocido por su inteligencia, las elefantas son conocidas por sus instintos maternales y también son reconocidos por su mal carácter, ¿no? Es decir, el elefante suele tener comportamientos a veces impredecibles, ¿no? Y estas son las características de un elefante, pero nadie habla del elefante como el rey de la selva, como el rey de la selva que en realidad es, porque el elefante en sí no tendría rival, ¿no? En la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este personaje con un desdoblamiento de personalidad, además de personalidades tan contrapuestas, pues de alguna forma es el reflejo de una doble posicionamiento de una persona, una doble reputación
de una persona en función de quien domina, ¿no? En ese momento los comportamientos del individuo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo muy claro de lo que significa la reputación en el contexto de la literatura, ¿no? Eh, Fíjense que las empresas también tienen, lógicamente, su reputación, su posicionamiento, tienen su fama, tienen en definitiva, su reflejo en la sociedad y generan percepciones en la sociedad. De tal manera que todas las empresas tienen un posicionamiento. La primera conclusión que hay que sacar de todo esto es que la percepción que la gente o las opiniones que la gente se forma de algo o de alguien son inevitables. Yo no puedo evitar que alguno de ustedes se conforme una opinión de mí en este momento y diga, bueno, pues vaya rollo nos está alargando este tío, ¿qué nos está contando? Quizás nos está hablando de algo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, o alguien podrá decir, bueno, oye, pues es interesante que, en fin, que nos hablen de estos temas porque quizá no es un tema en el que habíamos reflexionado suficientemente, ¿no? Es inevitable que nosotros nos formemos opiniones de la gente, nos formemos opiniones de todo lo que nos rodea. Es inevitable. Y eso precisamente es uno de los factores que hace que la gestión de la reputación, de la fama, del posicionamiento, sea algo que debemos ser capaces de gestionar adecuadamente. O sea, la primera consideración, como digo, es la reputación entendida o el posicionamiento entendido como un fenómeno inevitable. En segundo lugar, es una construcción subjetiva de los individuos, ¿de acuerdo? Cada persona, como decía antes, tiene sus propios puntos de vista, tiene sus propias opiniones. Quienes hayan visto PNL, programación neurolingüística, saben que el mapa no es el territorio, que el mapa, en el fondo, es una representación del territorio. El mapa tiene la misión de hacer operativo la percepción que el individuo tiene del territorio, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, cuando estamos hablando de conflictos o de diferencias de opiniones, de lo que estamos hablando en el fondo es de percepciones distintas de un mismo problema por parte de individuos. Entonces es importante entender que es una construcción subjetiva, subjetiva. Y también esto es un factor que tenemos que tomar en cuenta a la hora de configurar un posicionamiento de una empresa. En ventas siempre se dice que es muy difícil que un vendedor sea capaz de reponerse de una mala primera impresión a ojos del cliente. Entonces, este es otro de los factores importantes del posicionamiento. Se construye con rapidez, se construye muy rápidamente, desde el primer momento. Fijaros bueno, que muchas veces la relación química, el primer contacto con alguien, nos puede transmitir una opinión de esa persona que quizá no es la más completa, no es la más adecuada, ¿no? Luego, cuando tratamos con esa persona, cuando la conocemos más en profundidad, empezamos a modificar nuestro punto de vista. Pero en principio, cuando no se tiene demasiado tiempo en reflexionar y en revisar nuestras opiniones iniciales, pues estamos ante una trampa importante. ¿Por qué? Porque la primera impresión a veces es la única y esa primera impresión, si no es positiva, si no es buena, pues evidentemente va a afectar contra nuestros intereses y contra nuestra caja registradora. Una cosa importante también a tomar en consideración es que condiciona todos los comportamientos del consumidor. Desde que tomamos conciencia de que tenemos una necesidad, desde el momento en que tomamos conciencia de que hay algún problema que tenemos que solucionar o que tenemos que resolver, pues evidentemente desde ese mismo instante hasta el momento en que adoptamos la solución, compramos el producto, adquirimos el servicio, etcétera, etcétera, hasta ese momento final, pues evidentemente todas nuestras percepciones y todas nuestras opiniones van a estar influyendo en cada una de las etapas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que seamos conscientes de ello y que de alguna manera garanticemos que dentro de lo que es el proceso de maduración por el que el cliente transcurre desde que toma conciencia del problema hasta que empieza a analizar soluciones, posibles soluciones alternativas, hasta que toma la decisión final y hasta que el producto es utilizado y vive una experiencia con el producto o con el servicio, hasta ese momento tenemos que estar gestionando adecuadamente nuestro posicionamiento en el mercado y nuestra notoriedad también en el mercado. Por tanto, importante, a la hora de comprar productos o contratar servicios, lo determinante, lo importante es lo que yo pienso de ti, ¿eh? Es una de las variables más importantes dentro de lo que puede ser el éxito o el fracaso de nuestro negocio.
Es decir, en el hecho de que una empresa sobreviva, podríamos diseñar todo un checklist completo de aspectos críticos que tendríamos que considerar. Y yo diría que el primero de todos ellos es precisamente el de nuestro posicionamiento. ¿Qué es lo que la gente piensa de nosotros? Yo creo que ese es el más importante y en que debemos hacer una reflexión a fondo. Porque el posicionamiento no es algo que deba preocupar solamente a grandes empresas, a grandes organizaciones, sino que es algo que realmente nos afecta a todos, desde el autónomo que se dedica a hacer reparaciones en el hogar de electrodomésticos hasta cualquier empresa dedicada a servicios en el mundo de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo les he puesto aquí unos ejemplos muy claros de cuatro negocios que más o menos colindan en su actividad y que ofrecen, digamos, unos posicionamientos y unos valores y unos atributos concretos a sus clientes. El primero de todos, por ejemplo, es el aspecto humano, la cara humana de la relación con el cliente. El empleado simpático, el empleado experto, el empleado que sabe responder a las necesidades del cliente, el que conoce a su cliente y que sabe también qué productos o qué servicios pueden satisfacer su necesidad. Todo ello en un entorno agradable, en un entorno de cordialidad, en un entorno de sonrisa, ¿no? Otros negocios fundamentan su posicionamiento en la cercanía, en la accesibilidad, en el estar disponible. Quizás podríamos hablar también de la transparencia como un factor fundamental a la hora de ofrecerse al cliente, ¿no? Este es el caso de la panadería que tienen ustedes a la derecha. El servicio, es decir, la carga de servicio que lleva una oferta empresarial en un momento determinado puede ser un factor también determinante. Te compro porque me das un buen servicio, porque vienes a mi negocio, vienes a mi casa y me entregas el producto. Eso es un valor importante para el cliente y constituye un posicionamiento sano y adecuado para cualquier organización que haga reparto a domicilio. Y por último, tenemos un negocio pues, abierto al público con una amplia exposición, una exposición limpia, nítida, bien surtida, bien señalizada, con una exposición muy cuidada y con una accesibilidad directa a las manos y a los ojos del cliente. Bueno, esto es otro conjunto de valores importantes que para un cliente pueden ser importantes, como digo, esenciales a la hora de tomar una decisión de compra y de comprar productos en un negocio común. Por seguir con algunos ejemplos, pues tenemos el concepto de rapidez, servicio, capacidad de respuesta. Esto puede ser un factor importante para cualquier empresa que se dedica pues, pues no lo sé, a reparaciones, bueno, a talleres de automóviles, a fontanería, servicios a domicilio, servicios en el hogar, etcétera. Otro aspecto importante que constituye valores esenciales que construyen posicionamiento es el de la rapidez y la cobertura, es decir, la capacidad de llegar a más partes del mundo, ¿no? Y este ha sido el eslogan de DHL durante muchos años. Es decir, más rápido a más partes del mundo. Rapidez y cobertura son quizás las demandas más importantes o las expectativas más importantes que pueden tener clientes potenciales de una empresa como DHL, ¿no? Sin embargo, en el caso de Glovo, pues podríamos decir que lo que busca fundamentalmente es puntualidad, rapidez, fiabilidad. Son dos empresas de mensajería, bien es verdad que en dos ámbitos distintos y por lo tanto los valores que ofrecen al mercado y su posicionamiento no son exactamente los mismos, ¿no? Las emociones están siempre presentes en cualquier actividad empresarial, en cualquier relación comercial que ustedes quieran analizar y que quieran establecer. Cuando no existen argumentos, digamos, de tipo racional, es decir, pues, rapidez, composición, durabilidad, tenemos que recurrir a aspectos que son más bien, que se relacionan más bien con el mundo de las emociones, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes que las cervezas en general no se venden por el agua que utilizan de manantial de no sé dónde, o por el lúpulo de no sé qué, o por la cebada que viene de no sé dónde, o porque el proceso de producción es X determinado, etcétera. Se venden porque son, digamos, productos que se consumen en momentos determinados, en momentos de relación social, en momentos de intercambio, en momentos de ocio, de diversión, etcétera, etcétera.
Es decir, en situaciones emocionales concretas, que son las que hacen que un producto se posicione en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es muy importante. Las emociones, aunque solo sean de forma tangencial, están siempre, siempre, siempre presentes en cualquier actividad o en cualquier negocio. Así que es un tema que tenemos que saber gestionar adecuadamente. ¿Qué papel juegan las emociones en nuestra venta? Es decir, pongamos por caso una empresa que vende pues, servicios, que les digo yo, de inteligencia artificial para desarrollo de programas específicos para empresas, etcétera. Pues evidentemente estamos hablando de un producto muy racional, donde el componente tecnológico y técnico es evidente, ¿no? Sin embargo, la relación química, la relación que somos capaces de establecer con nuestro cliente, esa relación personal, de persona a persona, de piel a piel, de química a química, es importante que sepamos también gestionarla, ¿no? Bien, otro ejemplo interesante es el de Volvo, ¿no? Volvo toda su vida, desde que yo recuerdo, ha fundamentado toda su estrategia en torno al concepto de seguridad. Bien es verdad que lo que ha hecho ahora en este momento ha sido girar un poco en ese posicionamiento de automóvil seguro, relacionándolo con el segmento de lujo, ¿no? Es decir, sin perder de vista en qué segmento de mercado está, la seguridad es un concepto importante. Por eso proteger a los demás se considera un lujo, ¿no? Proteger a los que más quieres, ¿no? Las compañías de seguros construyen todas sus argumentaciones de muchos de los productos que venden, de muchos de los pólizas que venden, por ejemplo, los seguros de vida, en valores de tipo emocional, aunque pueda haber aparentemente una racionalidad en el concepto, en la idea de un seguro de vida, pues evidentemente la emoción es importante. ¿Qué va a pasar con tu familia? Es la pregunta el día que tú no estés, ¿vale? Eso es un planteamiento importante. Por lo tanto, las emociones, las sensaciones, la seguridad, eh, la imagen de cada uno, pues también tienen su importancia. Fijaros que hay empresas que fundamentan su posicionamiento en el equipo humano. Es decir, somos un equipo de gente que se desvive y que trabaja día a día por satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Bueno, este es un posicionamiento, pues, desde mi punto de vista, pues muy sano. No sé si tiene un largo recorrido, pero es un posicionamiento sano en principio. Y lo comparten pues algunas empresas. Entre ellas, pues estamos poniendo el caso de Balay, ¿no? Tienes un amigo en Balay, es un concepto evidentemente de equipo humano, de gente satisfecha, de gente orgullosa de pertenecer a una enseña determinada, a una marca determinada, y ese orgullo y esa satisfacción se transmite al mercado, se transmite al cliente como un valor, digamos, de seguridad a ojos del cliente, ¿no? Las experiencias son otra fuente de posicionamiento muy interesante. En el caso de Starbucks, no vende café, no vende calidad de café, no es una empresa que venda pues un producto de calidad, vende experiencia, vende lo que significa estar en compañía de alguien en una cafetería de Starbucks. Es lo mismo que Coca-Cola cuando habla de la sensación de Coca-Cola, lo que significa Coca-Cola. Una misma sensación a través de los diferentes productos que componen la gama, ¿no? En un momento determinado, o en el caso de Iberia, cuando vende la experiencia de vivir una ciudad apasionante, atractiva para todo el mundo, que es Nueva York, ¿no? Y que realmente Iberia es capaz pues, de cubrir o de satisfacer esa necesidad. El mundo de la economía verde es un mundo que está inundando prácticamente el panorama del marketing de las empresas en estos momentos. En el sector del automóvil esto es evidente. Ahí tenemos el caso de Volkswagen, que vende un concepto, digamos, pues yo diría utilitario, de lo que significa y funcional de lo que significa un coche eléctrico. BMW pues se mantiene fiel a su imagen ciertamente deportiva, pero sí asociada a la nueva idea, al nuevo concepto de coche eléctrico, lo mismo que pues Corolla, Toyota, que aprovecha ya digamos su tradición, su trayectoria como empresa experta en la fabricación de automóviles híbridos, ¿de acuerdo? Entonces, la economía verde es otro de los factores importantes que siguen teniendo influencia en las decisiones de compra de las personas. Entonces, y la va a tener más en el futuro, evidentemente. Buffett decía que lleva mucho tiempo, bueno, 20 años, a lo mejor menos, o a lo mejor más, pero en todo caso lleva mucho tiempo construir una reputación
de una empresa, de una organización, y 5 minutos el destrozarla, ¿no? Por lo tanto, fijaros si estamos hablando de un aspecto del posicionamiento que, que es, aparte de tener una importancia como la que hemos visto determinante en la caja registradora, es un concepto de cristal, es un concepto delicado y que tenemos que ser capaces de defender en todo momento, ¿no? Para ilustraros un poco esto, pues os he puesto el ejemplo de cuál fue la estrategia que en un momento determinado siguió Heineken cuando en Mongolia, en un momento determinado, pues se patrocinó un evento en una discoteca. Ese patrocinio implicaba la colocación de banderolas de Heineken en el local. Esas banderolas, una vez que terminó el evento, no se retiraron, quedaron donde estaban. Y bueno, pues al día siguiente se celebró un evento de pelea de perros. Por lo visto, en Mongolia es algo cotidiano. Empezaron a salir fotografías en las redes en las cuales aparecía Heineken detrás de un evento probablemente bastante sanguinario, ¿no? De lo que es una pelea de perros, y evidentemente esto produjo una imagen demoledora. Dice, oye, Heineken se está dedicando a patrocinar eventos de este tipo. Esto produjo un efecto, pues digamos que devastador, sobre todo en determinados segmentos de mercado donde bueno, animalistas, gente preocupada por el bienestar animal, que realmente pues, pusieron el grito en el cielo cuando vieron que Heineken estaba metida en este tema, ¿no? Bueno, pues Heineken tuvo que, de alguna forma, desarrollar toda una campaña de explicación de por qué estaban esas banderolas ahí, de por qué se habían hecho esas fotografías, y que no había sido algo profeso y que no había sido algo que Heineken tuviera el más mínimo interés en patrocinar. Y evidentemente fue algo que produjo un efecto bastante negativo en la imagen de Heineken. Por eso decía Buffett que es muy fácil acabar con la reputación de una empresa, de una organización, y eso es algo para lo cual tenemos que estar siempre preparados. De todas formas, por si a alguien le queda duda respecto a la importancia de la reputación, respecto a la importancia del posicionamiento en las empresas, les voy a decir que el 97% de los empresarios, según las encuestas de los centros de reputación UP, afirma que la gestión de la reputación es la principal clave de éxito de los negocios. Por lo tanto, no es algo que yo me esté inventando, es algo que comparte una inmensa mayoría del empresariado actual. Y esto es un tema que, bueno, pues vale la pena que nos creamos, ¿no? No vale la pena ser descreídos en este sentido. Y yo quiero proponerles ahora que hagamos un ejercicio de reflexión en relación a nuestros proyectos concretos, ¿vale? Es decir, vamos a intentar inferir o determinar cuáles son los valores que más determinados que tú crees que demanda el mercado en tu sector concreto, ¿vale? Es decir, tus clientes potenciales, ¿cuáles son los valores que realmente demandan? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren de ti? ¿De acuerdo? Quieren rapidez, quieren velocidad, quieren simpatía, quieren capacidad de respuesta. ¿Qué es lo que quieren en definitiva? Es un planteamiento que puede requerir de una pequeña investigación de mercado, de un pequeño survey que podemos hacer incluso a nivel informático, pero yo lo que sugiero es que hagamos un esfuerzo de contacto y de relación directa con el cliente, es decir, un proceso de validación sobre el terreno de cuáles son los valores que realmente el cliente demanda a las empresas en un momento determinado, ¿vale? ¿Qué es lo que espera pues, de una compañía de informática, de servicios de diseño informático, de lo que sea? En definitiva, ¿qué es lo que pide tu empresa? ¿Qué es lo que pide tu grupo objetivo? ¿Qué es lo que pide tu cliente? Y eso de alguna forma debes intentar compararlo con los valores que tú ofreces, con los valores que tú consideras que son importantes. Esto es un positivo y un negativo. Es cuestión de contrastar y de buscar de qué manera puedo casar, puedo hacer que haya un círculo coherente entre lo que el cliente pide y lo que yo estoy en condiciones de ofrecerle. Y en definitiva, sobre qué valores debo construir mi posicionamiento. Quiero deciros que las empresas que son capaces de posicionarse sobre valores más demandados en sus mercados suelen ser las empresas líderes, suelen ser las empresas que más venden. Bueno, pues el liderazgo no es necesariamente una aspiración, y menos para una empresa que comienza, ¿no? Pero, bueno, puede ser un aspecto interesante el que, de alguna manera, nos labremos un posicionamiento sobre valores que verdaderamente sean significativos para el mercado. Esto no quiere decir en absoluto que, bueno, nosotros desde un punto de vista de lo que puede ser un concepto de innovación, podamos ofertar al cliente valores de los cuales en un momento dado pues no es consciente
no siente una necesidad concreta de algo que nosotros podemos ofrecerle de una manera distinta, de una manera inopinada, desconocida hasta ese momento, y que realmente pues, puede ser interesante una vez que el cliente, una vez que el cliente la conoce. No se trata de descartar la innovación a la hora de aportar soluciones y a la hora de generar valor al cliente, pero evidentemente sí que es importante que nuestra oferta al final responda a una necesidad real en el mercado. Eso sí que es importante. El segundo ejercicio que me gustaría que hiciéramos es el de comparar esos mismos valores que más demanda el mercado con los valores que ofrecen tus competidores más importantes, a los cuales te vas a dirigir. Esto te va a dar una explicación de por qué los clientes en general le compran a tu competencia, qué es lo que ofrecen tus competidores, cómo ven a los competidores este grupo de mercado o este segmento de mercado o este mercado en definitiva al cual se dirigen. Esto es importante porque nos va a permitir, bueno, analizar y contrastar cuál es la percepción que queremos que nuestros clientes tengan de nosotros en relación, por ejemplo, a nuestros competidores. Esto que tienen delante es, digamos, la consecuencia o el efecto de esos estudios que os estoy sugiriendo que hagáis. Quiero decir que estos son mapas lo que se llaman mapas de posicionamiento. Es decir, cómo están posicionadas las empresas en los mercados, en definitiva, ¿no? Entonces, si hacemos un estudio, por ejemplo, de la leche, pues nos encontramos con que valores demandados están el tema de la naturalidad, que sean productos sin aditivos, sin estabilizantes, sin colorantes, sin ningún tipo de aditivo en definitiva, que tengan valores de tipo nutricional, o sea, que sean productos realmente que alimenten, y luego una variable, digamos, horizontal, que es la que correspondería con el precio, más o menos elevado o más o menos reducido. Entonces veréis que, de alguna manera, las diferentes marcas del sector lácteo español están posicionadas dentro de cada uno de unos territorios de posicionamiento que se llama. ¿Qué tal? Bueno, pues ustedes tienen que intentar identificar, esto nos permite identificar territorios vírgenes, territorios en los cuales podríamos posicionarnos en el futuro, es decir, donde haya un equilibrio entre precio, un precio equilibrado, ni muy caro ni muy barato, pero más relacionado con valores nutricionales. Aquí puede haber otro espacio para productos de alto precio, digamos, con valores más relacionados con su origen natural, con su composición natural, sin componentes artificiales en definitiva. Pero también es importante definir, es decir, oye, yo dónde quiero estar en este territorio de valores que son importantes para el cliente, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta siempre que estos mapas de posicionamiento son de alguna manera dinámicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso analizamos la variable calidad con la variable precio y por supuesto que vemos cómo evoluciona ese mapa con la aparición de Huawei, ¿no? Huawei aparece en el mercado, se posiciona como un producto barato de buena calidad y esto pues representa pues una aparición nueva en el mercado, en el territorio que tomar en consideración. El Boxster, sin embargo, parece que va ganando en precio, sin embargo no sale de ese ámbito de producto, digamos, de peor calidad, ¿de acuerdo? Este no es un posicionamiento precisamente adecuado. Baja calidad, alto precio. Bueno, pues eso es algo que no es un posicionamiento, desde mi punto de vista, que no es nada deseable, ¿no? Entonces Boxster tendría que gestionar esto de una manera adecuada. Para esto sirven, en definitiva, los mapas de posicionamiento que os estoy mostrando en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para terminar con esta primera parte de la exposición, me gustaría ir definiendo cuáles son las características fundamentales que debe tener cualquier construcción de posicionamiento de cualquier empresa, de cualquier organización. En primer lugar, tiene que ser sostenible, es decir, tiene que ser demostrable, coherente. No vale inventarse los posicionamientos, no vale inventarse valores, no vale decir que soy rápido si no soy rápido. Es decir, el posicionamiento, en la mentira, en el mundo del posicionamiento, tiene las patas muy cortas, ¿de acuerdo? Y la experiencia del cliente es un elemento definitivo a la hora de construir posicionamiento. Por lo tanto,
no puedes argumentar algo que realmente, con lo que realmente no puedes cumplir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debe ser financiable. Es decir, debes tener los recursos para mantenerlo, ¿no? Esto se explica muy fácilmente, imagínense, y además en el contexto de Canarias es muy interesante porque somos, como saben, islas, digamos, alejadas digamos, de los centros de aprovisionamiento, y esto a veces implica que las empresas deben hacer un esfuerzo importante financiero para mantener unos stocks que les permitan responder adecuadamente y con rapidez a las demandas de los clientes. Esto es importante para que una empresa diga, oye, yo tengo un stock completo de producto y de servicio del producto y servicio que usted pueda necesitar en cualquier momento y además se lo puedo entregar en cualquier momento, pues eso tiene un coste. Y ese coste lo tengo que saber que hay que subvencionarlo, que hay que pagarlo, que hay que mantenerlo. Por lo tanto, es importante que el valor que caracteriza mi posicionamiento sea algo que pueda financiar, que pueda sostenerse. ¿De acuerdo? Tiene que ser diferenciador, es decir, de alguna forma me tiene que diferenciar de mi competencia. Tengo que evitar a toda costa el adocenamiento. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la diferencia eh, marca la pauta de un buen posicionamiento. Es decir, ¿qué hago yo de diferente que no hacen los demás? ¿Qué puedo ofrecer yo a mis clientes que no ofrecen los demás? Esto es una reflexión muy profunda que tenemos que saber hacer. Y yo diría y lo digo con conocimiento de causa, que es un factor filtro. Es decir, hasta que este tema no lo tengamos perfectamente definido y claro, hasta que no sepamos con certeza que somos capaces de ir al mercado ofreciendo algo distinto, algo diferente a lo que ofrecen los demás, mi recomendación en firme es que no se siga adelante. ¿De acuerdo? Esto hay que resolverlo como primera medida. ¿Qué diferencia caracteriza mi producto y mi servicio o mi empresa? Que sea significativo, que sea importante para el cliente. Es decir, no podemos vender a un cliente conservador que lo que quiere es descansar de un periodo de trabajo duro durante un año, venderle que se vaya a hacer un safari en África, o a hacer un turismo de aventura, o tirarse en parapente, ¿no? Tenemos que ofrecer cosas que sean significativas para él, que le ofrezcan lo que él demanda en un momento determinado. Una persona adulta, quizás con ya un poco añejadito, con un espíritu de aventura más bien reducido, más bien corto, y que lo que quiere es todo lo contrario, es estabilidad, es tranquilidad, es poder descansar, relajarse en definitiva. Por lo tanto, tenemos que ir a argumentos que sean significativos para el cliente, que sean importantes para él. Y por último, y en la medida de lo posible, que nos coloquen en un plano de superioridad frente a nuestra competencia. Debemos estar siempre, digamos, en una situación relevante a ojos del cliente en relación a nuestros competidores. Esto es muy importante, que nos perciban como algo que por sus características, por sus atributos, nos coloca en una posición de superioridad a ojos del cliente. Esto es digamos, las características que debe tener un buen posicionamiento, pero me gustaría terminar con el concepto que de alguna forma mm, desarrollo en la segunda parte del programa, que es la confianza. La confianza es un concepto, bueno, vamos a decir que de moda, pero evidentemente es un concepto fundamental, importante, y que explica en muchos casos el fracaso de las empresas. Quiere decir que un buen posicionamiento tiene que generar confianza. Y vamos a ver cómo se genera confianza en las empresas. Vamos a analizarlo en la segunda parte. Así que enseguida estoy con ustedes. Desde un punto de vista más marketingano, podemos afirmar que la confianza es la creencia de que alguien o algo va a cumplir una promesa o adoptará un determinado comportamiento de acuerdo a lo esperado. Por lo tanto, la confianza viene a ser algo así como la certeza de que las expectativas se van a ver cumplidas en un momento determinado. ¿De acuerdo? Este es el concepto de confianza. En Brasil y en los Estados Unidos, en los últimos años se han hecho muchos estudios en relación al mundo de la confianza. Y se ha descubierto en estos estudios que una de las causas de los éxitos y de los fracasos de muchas empresas, de muchas organizaciones, es precisamente el factor confianza.
esta variable, digamos, tan importante en la relación con nuestros clientes. Las empresas que han fracasado tienen en común, en relación a las empresas que no fracasaron, el hecho de que no le dieron importancia a la confianza. O por lo menos consideraron que la confianza se iba a generar de una forma espontánea. Pensar, por ejemplo, que los negocios digitales, los negocios basados en economía colaborativa, por ejemplo, son negocios que necesitan y requieren de una enorme carga de confianza para que el cliente se sienta seguro a la hora de tomar una decisión en un momento determinado. Y la confianza no se genera de manera espontánea, no se genera de la noche a la mañana y por arte de vivir loque. La confianza es una variable que debe ser objeto de la gestión de las empresas. Y esto significa que las empresas tienen que ser capaces de crear un ecosistema de confianza. Quiero decir que tienen que conseguir que clientes independientes y trabajadores independientes que no tienen nada que ver entre sí, que no se conocen entre sí, estén dispuestos a colaborar para que el sistema funcione. ¿De acuerdo? Bueno, este es un tema apasionante desde mi punto de vista. Entonces, vale la pena que cada uno de vosotros, que sois emprendedores y que estáis en este momento trabajando en vuestros negocios, muchos de ellos con negocios de base tecnológica, y si no es así, son negocios de economía colaborativa, y si no es así, la tecnología juega un papel muy importante, la variable online juega un papel muy importante, pues vale la pena que vayáis pensando en las implicaciones que tiene esto de la confianza en el desarrollo de vuestros negocios y en la relación con vuestros clientes. Las empresas compiten entre sí por ganarse la confianza de sus clientes. Es decir, muchas de las batallas de marketing que estamos viendo hoy en día radican precisamente en la capacidad de gestionar y de ganarse la confianza del cliente. De tal manera que la confianza, el inspirar confianza, se convierte en una ventaja competitiva clara de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene una enorme importancia en la economía moderna, en el mundo digital, tiene mucha importancia en todo lo que es la economía colaborativa, etc. Es decir, el entorno de confianza, la creación de un ecosistema que genere confianza en la gente, en el mercado. Bueno, vamos a ir viendo algunas herramientas que podemos utilizar para construir de una manera proactiva un ecosistema de confianza, ¿vale? En nuestros negocios. En primer lugar está la accesibilidad o el acceso. ¿Sí? Vamos a ver, lo importante es que cuando estamos creando un ecosistema de confianza, sepamos o transmitamos al cliente con claridad el concepto o la idea de que tiene que asumir unos determinados principios. Es como el que quiere entrar en un club, ¿no? Cuando queremos entrar en un club, tenemos que asumir una serie de comportamientos. Comportamientos que no deben ser violentados. Si el comportamiento que asumimos no se corresponde con el ecosistema del negocio, pues probablemente esa persona va a quedar fuera del sistema. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de una empresa que se llama Hop Skype 5, es una empresa muy interesante, porque ¿saben a qué se dedica esa empresa? Es una empresa brasilera que se dedica a recoger niños en los colegios y llevarlos a sus casas. En un país en el cual los secuestros, la inestabilidad, etcétera, es un factor determinante. Y que una persona tome la determinación o la decisión de poner a su hijo o la seguridad de su hijo en manos de una empresa, de una compañía, pues como pueden comprender, pues tiene su aquel, ¿no? Tiene digamos, su parte de reparo serio y de oposición seria por parte de cualquier persona. Sin embargo, esta empresa ha sido capaz de transmitirle a su cliente el que está ingresando en un ecosistema con unos criterios de funcionamiento estrictos que hay que cumplir a rajatabla y que, bueno, pues se manifiestan, por ejemplo, en el hecho de que un chofer, aparte de que se le somete a un proceso de selección muy intensivo para garantizar que sea una persona de confianza, digna de confianza, pues encima pues no adopte comportamientos como los de hablar por teléfono mientras conduce, ¿vale? Esto el cliente evidentemente lo sabe y es un elemento que podríamos llamar de acceso, es decir, de alguna forma, oiga, ¿cuáles son las reglas de este club en el cual estoy ingresando? Porque esas son las normas que me van a dar confianza, que me van a dar seguridad como cliente. Otro aspecto importante son los contratos. Los contratos son los ecosystem contracts, es decir,
todos nosotros a la hora de pues, descargarnos una determinada aplicación o de contratar un determinado servicio o programa en Internet, pues llenamos una serie de cuestionarios en el cual al final ponemos de manifiesto que estamos de acuerdo con unos determinados criterios, con unos determinados principios que nos plantean. Por lo tanto, hay una variable contractual con en la que nadie se puede llamar engaño, porque todo lo que sea firmar en ese sentido significa que estamos adhiriéndonos a unos criterios y a unos sistemas de funcionamiento concretos que son los que constituyen el ecosistema, ¿no? Otro aspecto importante son los incentivos, ¿eh? Los ecosistemas de confianza premian de alguna forma la cooperación entre los individuos, el que la proactividad de alguna manera se vea reflejada en, pues, en determinados, bueno, pues yo diría premios o incentivos que hacen que una persona en un momento determinado se sienta más estimulada aún y más animada aún a continuar en ese proceso de atención al cliente. Por ejemplo, en el caso del superhost, ¿no? de Airbnb, es decir, de la persona que por su trayectoria, eh, es, digamos, acreedora de una calificación dentro de la organización que se destaca a ojos del cliente y que hacen que esa persona, en un momento determinado del superhost, tenga mucho más fácil el ganarse la confianza del cliente y que su establecimiento, su apartamento, su casa o lo que sea contratada con mayor frecuencia. Por lo tanto, los incentivos son también aspectos importantes a considerar. El control es otro aspecto importante, es decir, intentar que las cosas se sometan a un determinado control, pero que sea un control no excesivamente, diría yo, estricto o excesivamente manifiesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uber, es decir, Uber exige a sus choferes que cuando recogen a un cliente sigan una determinada ruta para llevarlo a su destino. De tal manera que el cliente que sabe esto, sabe que este chofer no lo va a estar mareando la perdiz, no le va a estar dando vueltas, no va a estar, digamos, cogiendo trayectos más largos para cobrar más por su servicio, en absoluto. Es decir, el propio sistema de Uber permite transmitirle al chofer cuál es la ruta que debe seguir para llevar al cliente a su destino. Este es otro factor importante, generador de confianza, que, bueno, pues es claramente un punto débil, por ejemplo, en el sector del taxi tradicional, ¿no? Y que, bueno, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de un taxista que ha querido aprovecharse de nuestro desconocimiento de una ciudad para darnos más vueltas de las que debía. Otro aspecto importante es la transparencia. Esa es otra herramienta muy interesante, el actuar con transparencia. Quiere decir que en el caso de Airbnb, por incidir en este tema, porque es un negocio de confianza, Airbnb, pues evidentemente cuando yo voy a contratar una estancia en un determinado establecimiento, yo sé cuál es la trayectoria y sé cuáles son las referencias y sé qué es lo que opinan de esa persona los clientes que ya pasaron por ese establecimiento anteriormente. Es decir, las experiencias vividas por otros se comparten con transparencia y son, digamos, argumentos claros de venta a la hora de generar confianza en el cliente, ¿no? Otro aspecto importante puede ser, en sentido contrario, el hecho de que si un cliente no guarda un comportamiento adecuado, genera destrozos en un apartamento o en una vivienda del grupo, digamos, del circuito del BNB, evidentemente esa persona inmediatamente al día siguiente está perfectamente señalada, identificada y probablemente fuera del sistema y con imposibilidad de seguir contratando los servicios de los socios del BNB. Otro aspecto importante puede ser el de la intermediación. ¿Qué es esto de la intermediación? Bueno, valdría la pena que dentro de lo que es nuestro proceso de relación con el cliente, analicemos cada una de las etapas que lo componen y determinamos cuáles son los puntos clave, digamos, en los cuales la confianza puede jugar un factor muy importante. Por ejemplo, lo típico pues no lo sé, que compra un producto en una tienda online y, bueno, pues hace un desembolso económico y, bueno, pues vive con el alma en vilo hasta que le llega el producto a su casa. Bueno, hay empresas, como es el caso de Taobao, que es una plataforma de compras en Alibaba, que hace esa labor de intermediación justo en ese momento. Es decir, retiene el dinero del comprador
del vendedor hasta que el comprador recibe el producto y, bueno, pone de manifiesto que se ajusta a lo que había pedido, a lo que había demandado. En ese momento se libera el dinero. Y por último, la mitigación, que son procedimientos, sistemas que están encaminados a soslayar o a corregir o a reducir los efectos de determinadas circunstancias negativas o eventualidades que puedan producirse. Por ejemplo, el no pago del cliente, por ejemplo, pues, determinadas roturas o determinadas en fin, pérdidas durante el transporte, es decir, factores que pueden en un momento determinado hacer que el cliente pues, no se sienta seguro, y la confianza se genera a través precisamente de medidas de mitigación, seguros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De tal manera que estas 7 herramientas, puede haber muchas más, esto es un campo de creatividad, son algunas de las herramientas que una empresa puede utilizar. Quiero decir, no hay que utilizar las 7. Es decir, cada uno en función de la naturaleza de su negocio y de su actividad puede en un momento determinado utilizar unas u otras o desarrollar otras que no están precisamente aquí. Lo importante es que entendamos la filosofía de lo que se quiere transmitir, de la importancia que tiene la confianza y sobre todo en negocios en fin, de base tecnológica o en negocios online o en negocios fundamentados en economía colaborativa. Tenemos que ser capaces de generar un ecosistema, que es en lo que realmente confía el cliente, en ese ecosistema, en esas reglas del juego, que de alguna forma el cliente sabe que todos los que participan en el proceso se atienen, cumplen y por tanto generan un entorno de, bueno, pues de tranquilidad para el cliente, de confianza para el cliente. También quiero destacar el hecho de que es un factor que de alguna manera incentiva también a los propios empleados, a los propios trabajadores de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, a título de conclusión sobre este tema de la confianza y para no aburrirles más, primero, la confianza como la reputación es el resultado de un estado de opinión que no podemos dejar a la deriva. No podemos permitir que los clientes tengan o no tengan confianza en nuestro negocio. Tenemos que ser nosotros capaces de crear esa confianza, de generar ese ecosistema. En segundo lugar, no es necesario utilizar las 7 herramientas, o sea, cada uno puede utilizar la que más le convenga en función de sus necesidades, de la naturaleza de su negocio, de las características de su clientela, de sus procedimientos y de sus sistemas, etc. ¿no? Hay que tener en cuenta que la confianza es un bien escaso, ¿de acuerdo? Y que no hay soluciones mágicas para crear confianza. No existe en absoluto. Pero hay que saber que la confianza es un intangible, pero es un intangible de enorme valor para la empresa. Marca muchas veces la diferencia entre el éxito o el fracaso. Por lo tanto, es muy importante que que tengamos un enfoque de confiabilidad en nuestro negocio. Y por último, decirles que la confianza debe plasmarse en un ecosistema, en algo, en un cuerpo, digamos, de procedimientos que sean respetados por todos, que todos compartan y que dirija todos los comportamientos de todos los que están involucrados en el proceso, tanto del lado del cliente como del lado de la empresa. Si entendemos los mecanismos conducentes a generar confianza, estaremos más cerca del éxito. Esto es un factor muy importante. Esto es reflexión, es análisis, es cuestión de que veamos cuáles son las diferentes interfaces que componen la relación con nuestro cliente y intentemos determinar qué papel juega la confianza en cada una de esas fases y cómo la podemos garantizar, ¿vale? Como decía al principio, los empleados van a estar mucho más dispuestos a cooperar. Los clientes van a estar mucho más satisfechos y dispuestos a interactuar con la plataforma, con el sistema, ¿no? Así que mi recomendación final es que dediquen tiempo a reflexionar en cómo generar y mantener la confianza entre tus clientes. Esto es un factor, esto es algo fundamental y espero que la idea, el concepto que os he querido transmitir que haya quedado perfectamente claro y definido. Así que para mí ha sido un placer editar este taller. Espero que os sea muy útil, que reflexionéis mucho sobre el factor posicionamiento y sobre la confianza que debéis generar en vuestros clientes
como factores determinantes para alcanzar el éxito. Un saludo a todos.